Estamos con las parábolas y hoy vamos a ir a una parábola que es la parábola de la viuda y el juez injusto. La parábola de la viuda y el juez injusto. El título que le puse a esta parábola es Cuando la fe sigue orando. ¿Escuchó? Cuando la fe sigue orando. Y vamos a leer esta palabra. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Quiero que busquen en sus Biblias este pasaje. Este pasaje va a enseñarnos que la oración perseverante no cambia a Dios. Muchas veces la idea nuestra al leer este pasaje de la viuda insistente que persevera, que insiste, es que va a conseguir lo que quiere. Pero la oración perseverante no cambia a Dios. Lo que hace la oración que persevera es revelar una fe que se niega a rendirse. Lo que hace perseverar en oración es una evidencia de que confiamos en un Dios justo que siempre escucha a sus hijos. Vamos a leer la parábola. Dice, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, que ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Qué linda parábola y qué enseñanza tan profunda. Esta parábola se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Y aparece en una sección donde Jesús está hablando acerca de la segunda venida. Dice unos versículos anteriores en el capítulo 17, versículo 20, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea que Jesús está enseñando de la segunda venida de Él, y entonces, acompañando esa enseñanza, Él habla acerca de esta parábola que tiene que ver con orar, perseverar y confiar. Orar, perseverar y confiar. Y si estamos en estos tiempos que decimos son los últimos tiempos y esperamos ya la venida del Señor, y que su reino se establezca en este lugar, debemos estar pensando cómo es nuestra oración, nuestra perseverancia y nuestra confianza en Él. Todos hemos confiado, todos hemos experimentado momentos en los que parece que nuestras oraciones no llegan al Señor. A veces experimentamos que nuestras oraciones no pasan del techo. Quizás oramos por un familiar o por sanidad,
o por una necesidad económica o por la salvación de alguien y pareciera que pasa el tiempo y que Dios no responde. Entonces surge la pregunta, ¿es que debo seguir orando? ¿Está bien? ¿Vale la pena seguir orando? Esa espera puede desgastar la fe. Y usted sabe que el desánimo es uno de los mayores enemigos de la vida cristiana. Jesús respondió esa pregunta con esta parábola de la viuda persistente. Así que vamos a ver en esta noche, cuando la fe sigue orando, el primer punto, que es la necesidad de perseverar en oración. Mira, alguien que me lea el versículo 1. ¿Qué dice? También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien. Entonces, ¿sobre qué se refiere la parábola? Ok. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, lo que dice la palabra, lo que dice Jesús, es que la oración es una necesidad. No hay opción para el creyente. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita oración. ¿Cuánto tiempo usted puede vivir sin comer? 7 días, dice la ciencia. ¿Y cuántos días podemos pasar sin tomar agua? Hasta 3 quizás, ¿sí? Ya al segundo día estamos medio mal. ¿Y cuánto tiempo podemos pasar sin respirar? ¿Verdad que es necesario respirar? ¿Es necesario tomar agua? ¿Es necesario comer para el cuerpo? Bueno, de la misma manera, la oración es una necesidad para el alma, para el creyente, para el cristiano. Por eso dice la palabra, les refirió una parábola sobre la necesidad. Sobre la necesidad. Es necesario, necesitamos orar. Necesitamos orar, es una necesidad. Y la pregunta es, ¿cómo está usted supliendo esa necesidad? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuántas veces al día ora? Hay una necesidad que es orar. Por eso dice el Señor que no es una opción para el creyente, es una necesidad. ¿Y cuándo debemos orar? Siempre, siempre. Y esto es una acción continua, habitual. No significa estar orando cada segundo, sino es mantener una actitud de dependencia de Dios. Eso significa, es necesario orar siempre. Si ya con esto nos vamos dispuestos a cumplir, terminemos acá. Ya, muy satisfecho. Con que vayamos con la idea de que necesitamos orar siempre y lo cumplimos. Amén. Ya estoy más que satisfecho. Así que vayamos pensando en que lo primero que dice y es la necesidad de orar siempre. Y la segunda cosa que dice, y no desmayar. Y no desmayar. Desmayar es perder el ánimo, es abandonar la esperanza, es dejar de creer. No desmayar significa no rendirse. No desmayar significa no perder el ánimo, no abandonar la lucha. Y acá nos dice que debemos orar siempre y
de la mano va no desmayar. Necesitamos estar animados, necesitamos estar en la lucha de la oración. La idea es perseverar aún cuando la respuesta parece que tarda y que no llega. Satanás no siempre intenta que dejemos de venir a la iglesia. Él está mucho más interesado que nosotros dejemos de orar. Porque si dejamos de orar, seguro que luego dejamos de venir a la iglesia. Por eso dice que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. La primera derrota espiritual ocurre cuando dejamos de buscar a Dios. Cuando dejamos de buscar a Dios en nuestras oraciones diarias. El segundo punto que vemos en esta parábola es la fe. Y la fe es probada en el silencio. Mire, aquí vamos a ver varias cosas. Primero, desde el versículo 2 al 5, va a revelarnos el pasaje varias cosas. Lo primero que nos revela es la viuda representa la debilidad humana. Dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto entró en sí, y aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La viuda representa a la humanidad, a una humanidad débil, porque esta viuda no tenía influencia, no tenía dinero para poder conseguir esa justicia que buscaba, no tenía poder para alcanzar esa justicia, ella solo tenía una cosa. ¿Qué era? Perseverancia, insistencia. Entonces ella iba y tenía fe, porque sin fe no hubiese perseverado. Entonces ella contaba con eso. Y en el tiempo judío, remontándonos en aquel tiempo, las viudas eran uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellos no tenían quien las defienda, las viudas no tenían quien les defienda sus derechos. Por eso, en el Antiguo Testamento hay pasajes donde el Señor se presenta como el defensor de las viudas. Dice en Deuteronomio 10, 18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda. En Salmo 68, 5 dice que Dios, el Padre, es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y en Isaías dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Es decir, que Jesús en esta parábola utiliza el grupo más vulnerable de la sociedad, porque nos está revelando una verdad, está revelando una sociedad necesitada de Dios, una necesidad vulnerable en esta sociedad, porque el creyente en esta sociedad es alguien a quien la sociedad va a tratar injustamente. Entonces, la viuda simboliza a quienes no tienen otro recurso que depender completamente de Dios. O sea que la viuda nos representa a nosotros, porque nosotros en esta sociedad, para salir adelante y para vencer, no lo haremos por medio de las cosas que utiliza el mundo, como el engaño, como las coimas y etcétera de cosas que hace la política y que hacen los que no son políticos.
entonces nosotros no somos parte de esa sociedad. Entonces, pero sí tenemos algo como tenía esta viuda, que era nuestro mejor recurso, y es depender de nuestro Señor. Ahora, el juez representa este sistema injusto, porque el juez dice que yo no temo a Dios ni respeto a las personas. Parecía imposible obtener una respuesta de ese juez. Ahora, según la ética judía, el juez debía actuar precisamente con temor a Dios y justicia al prójimo. Según la ética judía, el juez debía presentarse de esa manera, con temor a Dios y justicia hacia el prójimo. Pero este juez no, él dice, no temo a Dios ni respeto a hombre. O sea, está en contra de la ética judía, está en una corrupción total de su carácter. Y en esa situación, en este hombre así, de esa manera, tan revelado, encuentra una mujer que llega insistentemente delante de él, y es interesante porque él dice, no vaya a ser que esta mujer, ¿qué haga? Me agote la paciencia. Qué interesante, la palabra me agote la paciencia, la palabra agote es un golpe debajo del ojo. Eso es agote, ¿no? Un golpe debajo del ojo. Y significaba en ese tiempo un molestar intenso, un dejar a alguien exhausto. Entonces el juez dice, yo no quiero que esta mujer me canse. Entonces, como viene tanto, lo que yo voy a hacer es darle lo que ella quiere. ¿Y qué es lo que ella quería? Justicia. Justicia. Ella no pedía algo extra para ella. No pedía llenar la casa de dinero, ni tener joya, ni tener poder, ni tener un empleo en el gobierno. No, ella lo que pedía era justicia. Ella dice, hazme justicia de mi adversario. Versículo 3. Hazme justicia de mi adversario. Y venía constantemente a pedirle eso, hazme justicia. Usted sabe que esto es tan revelador, porque nosotros no vamos a decirle, Señor, que tú me des todos los meses 1 millón, 1 millón, 1 millón. No, o sea, estamos pidiendo para nosotros. Pero ¿cómo es que vamos a Dios? Porque por más que vayamos y que insistamos, por eso Dios no nos va a dar, por más insistente que somos, porque no le estamos pidiendo justicia. Cuando nosotros vamos delante de Dios a pedirle lo que es justo, vamos a recibir. Porque esta mujer lo que estaba pidiendo es que Dios haga justicia. Es decir, que la viuda no se rindió. La viuda volvió una vez, volvió 2 veces, volvió muchas veces. Su justicia llegó, su victoria llegó porque perseveró. La viuda no pedía una venganza personal contra su adversario. La viuda no estaba pidiendo a que agarren a su adversario y lo maten. No, ella estaba pidiendo justicia. Entonces llegó la resolución justa de su caso. Hazme justicia. Mire, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, mira, esto me está pasando, esto está pasando en mi casa, o está pasando con una persona, con un adversario, vamos a decirle, Señor, tú mira y haz justicia, que pueda recibir lo que es justo. Y Señor, seguro que Él responderá. Entonces, muchas veces abandonamos la oración justo antes del momento en que Dios va a intervenir. Por eso es que debemos perseverar, y más en estos últimos tiempos, debemos perseverar en oración. Por eso el título del mensaje que puso es Cuando la fe sigue orando.
porque cuando nuestra fe cae, dejamos de perseverar en la oración. La fe es lo que nos sostiene perseverando en la oración. Versículos 6 y 7, vamos a ver un tercer punto, que es: Dios no es como el juez injusto. Dios no es como el juez injusto. Dice el versículo 6, y dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? ¿Se tardará en responder? Si un hombre malo termina respondiendo, ¿cuánto más responderá un Dios bueno? Jesús utiliza una fórmula rabínica de razonamiento de aquel tiempo, y era la fórmula del menor al mayor. Quiere decir, si un juez injusto, menor, termina haciendo justicia por insistencia, ¿cuánto más nuestro Dios, que es perfectamente justo, mayor, responderá a sus hijos? Entonces, Jesús en esta parábola está enseñando esta fórmula rabínica del menor al mayor. Considera que el juez injusto dio respuesta justa. ¿Cuánto más nuestro Dios dará respuesta justa a sus hijos? Entonces, acá hay un contraste entre el juez injusto y Dios. El juez injusto era alguien corrupto. Dios es santo. El juez injusto era egoísta. Dios es amoroso. El juez injusto actúa por molestia, porque le están molestando, le están insistiendo. Dios actúa por amor. El juez no conocía a la viuda, pero Dios conoce a sus escogidos. Si la perseverancia funciona con un juez injusto, ¿cuánto más con un Padre justo? Un Dios que sabe escuchar y escucha el clamor de sus hijos. Dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? A sus escogidos. Mire, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus oraciones secretas. Nada pasa desapercibido delante de Él. Así que entonces es motivo para orar, para creer, para perseverar y para esperar en Él, porque en el momento adecuado Él va a responder. La demora de Dios no significa que Dios es indiferente. No, Dios está atento y responderá en el momento preciso. La expresión escogidos aquí enfatiza una relación especial entre Dios y quienes han sido llamados por Él. Y esto es tan interesante porque ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios no hará justicia a aquellos a quienes Él amó y por quienes se entregó en la cruz del Calvario. Claro que sí, la respuesta llegará. Miren lo que dice el verso 8. Versículo 8 dice, os digo, dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que la respuesta de Dios llega, y llega más pronto de lo que a nosotros nos parece. Dice, pronto, pronto, pronto les hará justicia. Dios responde en su tiempo. No de la manera a veces que nosotros queremos, pero sí de la manera que Él quiere, porque esa es la manera perfecta.
No cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere, porque ese es el tiempo perfecto. Dios nunca llega tarde. Puede parecer tardanza por parte de nuestra perspectiva humana, pero Dios siempre actúa en el momento correcto. Porque la espera también forma parte de la respuesta de Dios. Siempre ha quedado en mi mente grabada una imagen en un hombre tratando de subir una roca grande, redonda, hacia la cima del cerro. Y la orden venía de Dios, empuja, porque tenés que llevar eso. Y él empujaba, y pasaba el tiempo, y esa roca no se movía. Y seguía empujando, hasta que un día dijo, Señor, ¿hasta cuándo voy a empujar? Esto no se mueve. Es que la intención de Dios no era que esa roca se mueva. Dios le dijo, ahora mira tu físico. La intención de Dios era que eso era necesario para que Él desarrolle fortaleza. ¿Cuántas veces nosotros queremos mover cosas y Dios nos ha dado esas cosas para fortalecer nuestro espíritu? Nosotros queremos cambiar gente, cambiar conductas, cambiar actitudes, pero esas cosas, esas actitudes, esas personas están para fortalecernos a nosotros, para cambiarnos a nosotros. Entonces, la gran respuesta del Señor es que la espera también forma parte de esa respuesta. Y Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta, y termina con esa pregunta tan fuerte, ¿hallará fe en la tierra? Yo no sé si siempre, pero la mayoría de las iglesias dicen que la reunión de oración es la menos concurrida de la iglesia. Y a toda iglesia que tú vas y le preguntas, ¿cuál es la reunión menos concurrida? Y te dicen la reunión de oración. Y entonces, si yo digo que la fe sigue orando, y si no vienen a orar, ¿cómo está la fe? ¿Me entiende lo que digo? Si la fe sigue orando y no estamos orando, ¿cómo está la fe? Y dice Jesús, hallará fe en la tierra cuando el Hijo de Dios venga. Porque hallará fe que siga orando cuando Él venga. Jesús termina la parábola con esta pregunta. Él no pregunta, cuando Jesús venga, ¿habrá iglesia? No pregunta eso. Él no pregunta, cuando Jesús venga, ¿habrá predicadores famosos, buenos predicadores? No pregunta eso. ¿Habrá religiones por todo el mundo? Él no pregunta eso. ¿Cuántas denominaciones habrá? Él no está preguntando eso. Él pregunta, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Él pregunta, ¿habrá fe? Él pregunta, ¿habrá fe que esté orando? Porque la oración es dependencia de Dios. Porque la oración es esa roca que fortalece mi espíritu en la medida que yo persevero a pesar de que no se mueva nada y que no haya respuestas. Porque la fe tiene un propósito, la oración tiene un propósito. La cuestión no es si Dios será fiel en responder mi oración. La cuestión es si nosotros seguiremos creyendo en Él. Porque cuando Dios demora, a veces la fe decae. Por eso dice, no desmayar. Esta parábola se refiere sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, cuando la fe sigue orando. La viuda ganó, la viuda conquistó lo que quería. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué lo conquistó? Porque no se rindió, porque persistía, porque perseveraba, porque iba una vez y se volvía con las manos vacías, iba 2 veces y las manos vacías, y 3 veces, y 4, y 5, y 10, y volvía con las manos vacías, pero ella seguía yendo, y seguía yendo, cuando la fe sigue orando a pesar de que no hay respuesta. Porque sabemos que Dios en su momento adecuado, Él responderá. El creyente vence cuando sigue orando, aun cuando no ve resultados. Yo quiero dejarte 3 verdades para que tú recuerdes de este mensaje. 3 verdades que quiero que tú recuerdes. Le puse mi estado hoy, que dice, sigue orando aunque no veas cambios. Sigue creyendo aunque no entiendas el proceso. Y sigue esperando porque Dios hará justicia. Y si nosotros entendemos esto, vamos a seguir orando. Aunque no se produzcan cambios, vamos a seguir esperando y confiando y orando para que Dios haga los cambios justos que Él quiere hacer. Y seguiremos creyendo, aunque yo no entiendo por qué esta situación. Yo no entiendo por qué, Señor, estoy pasando esto. Señor, ¿por qué me pones en este proceso? Pero sigo creyendo y orando que Él es un Dios justo y responderá con justicia. Porque no hay nada que nos pase, que nos haya pasado o que nos pasará, que no esté dentro del control y de la voluntad del Señor. Y entonces sigo orando aunque no vea cambio, sigo creyendo aunque no entienda el proceso y sigo esperando porque Dios hará justicia. Y eso es lo que me sostiene. Y esa es la verdad que me sostiene, porque Él hará justicia. Quizás llevas muchos años orando por un hijo, por un matrimonio, por sanidad, por un ministerio, por promesas de Dios. Sigues orando por muchas cosas y todavía no llega. La enseñanza de Jesús es clara con esta parábola. No desmayes, sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. Quiero decirles una verdad hoy. Mire, mucho tiempo fui a las iglesias, fui a las reuniones de oraciones, y así como fui a la reunión de oración, así también dejé de ir. Muchas veces estuve en las reuniones de oraciones y había un grupo que estaba orando. ¡Qué lindo! Después dejó de haber un grupo que estaba orando. Y ya no éramos 5 o 7 o 10, ya éramos 4 o 3 o 2. Y cuando éramos 2, ¿qué nos pasaba? Desánimo. Desánimo. Y la parábola dice, hay una necesidad de orar sin desmayar. Y entonces me venció el desánimo y el desmayo, y yo tampoco vine. Y la reunión de oración se cerró. Y yo quiero decirle que estamos orando en la iglesia de nuevo. Y hemos empezado 6, después 9, después 14, después 18, y seguimos orando. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que voy a seguir orando aunque no vea cambios. Y voy a seguir orando aunque no entienda el por qué vienen muchos o vienen pocos. Pero voy a persistir orando porque Dios en su momento hará justicia. Y si me toca estar solo orando, voy a venir para estar solo orando. Porque va a ser en el momento en que Dios hará una obra grande. Ahora, si más se suman los viernes a las 8:30 para estar orando, pues persistiremos orando. Porque la idea es que vamos a no desmayar, sino
seguir orando, seguir creyendo y seguir esperando. Porque la fe que persevera en la oración es la fe que finalmente verá la respuesta de Dios. Lo repito, la fe que persevera en la oración es la fe que finalmente verá la respuesta de Dios. La oración perseverante no cambia a Dios. Demuestra que la fe sigue viva mientras esperamos que Él actúe. Y como Él es un Dios justo, y Él es un Dios amoroso y misericordioso, Él responderá en su tiempo, en el momento correcto, en el momento adecuado. No desmayes, sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando.